de la Torá y la gracia. Cuando Yeshua corrigió severamente en muchas ocasiones a los escribas y a los fariseos de su época, que muchos de ellos habían caído en semejante desviación de la verdadera emuná, del judaísmo, los desafió diciéndole lo siguiente: ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿se acuerda? Que diezman la menta, que diezman el eneldo, que diezman el comino y dejan lo más importante de la Torá, la justicia, la gracia y la fe. De estas palabras de Yeshua podemos apreciar claramente que la ley se sustenta, la Torá, la ley se sustenta, su fundamento, su base, son tres pilares fundacionales: justicia de Dios, la gracia de Dios y la fe de Dios. ¿Es contraria a la fe de la Torá? No. ¿Es contraria a la gracia a la Torá? De ninguna manera. ¿Lo está oyendo usted? Por tanto, ya sea la justicia, la gracia o la fe, todo viene del Eterno y es un don y un regalo del Creador. Como ya hemos visto, el principio de la fe, solamente veremos ahora el principio, mis amados, de la gracia, de la misericordia. En este pasaje de Mateo exclusivamente, que acabamos de citar, Yeshua, quien no habló griego, sino que habló hebreo, usó un término muy distintivo en nuestro pueblo, y es el término Gesed, que significa primariamente bondad y por extensión, ya que procede de una raíz llamada gen, que es gracia. Por tanto, misericordia es gracia extendida. En otras palabras, Gesed es misericordia gracia en acción. Por lo tanto, decir que la ley es contraria a la gracia es un error teológico garrafal que resulta de una incorrecta interpretación de las controversias rabínicas. Yo debería llamarle las supuestas controversias rabínicas entre Yeshua y los diferentes grupos de las sectas judías del primer siglo. Estas controversias típicas del judaísmo, si no se comprenden apropiadamente, podrían hacer pensar que Yeshua y los apóstoles lucharon contra la Torá. Nada tiene que ver con la verdad. Por tanto, creer que era un asunto de la gracia y de las obras, cuando es al revés, cuando es contrario, conforme a lo que dice Mateo 23:23. Ellos lucharon contra la interpretación pervertida de la Torá, que había olvidado la existencia de los fundamentos primarios, fundamentales. Esto ha llevado a muchos creyentes al error de pensar por mucho tiempo que existen dos dispensaciones separadas y opuestas: la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Consecuentemente, el primer pacto ha sido visto como un pacto de ley, o sea, un pacto malo, y el pacto nuevo, el pacto renovado, visto como el pacto de gracia bueno. De ahí la mentalidad de que mientras más me acerque al Antiguo Testamento, más me alejo de la gracia. Nada tiene que ver con la verdad. Y que mientras más me acerque al Nuevo Testamento, más me acerco a la gracia. El resultado es una teología, un pensamiento
y una generación de creyentes formados en esa teología tergiversada que inconscientemente rechaza la Torá. Por default la rechaza instantáneamente porque la consideran ya como contraria a la gracia. Pero como la salvación es por gracia, entonces la conclusión es la misma que la anterior. ¿Cuál? Que mientras más me acerco a la ley, más me alejo de la gracia, y mientras más me acerco a la gracia, más me acerco, más me alejo de la ley. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de pensar de esta manera? Eso creó una teología antitorá. Eso creó una teología antiley, porque supuestamente la ley no complementa, no contempla la gracia y está en contra de la gracia. Cuando realmente ese no es el caso. La ley subsiste, escúcheme muy bien, en la gracia. El medio ambiente que hace vivir la ley es la gracia. La gracia existe y se manifiesta como un acto de la gracia de Dios. ¿Se acuerda usted cuando Adán fue formado? Dice que lo formó fuera del jardín y lo entró en el huerto. La pregunta mía, ¿por qué él lo formó de la tierra? ¿Por qué él lo entró luego y le dio una posición de gobierno, de autoridad? ¿Por qué le dio dignidad? ¿Por qué le dio provisión? ¿Por qué le dio protección? ¿Por qué le dio un propósito de vida a Adán? ¿Por qué? Por gracia. Pero dentro de esa gracia, lo único que le pide es que obedezca su ley, su Torá, su mandamiento. Ahí está el patrón. Ahí está la base de entender este complejo pensamiento divino. Digo complejo pensamiento divino porque para muchos se ha convertido en complejo cuando está claramente revelado en la ley, revelado en la palabra. Es importante, por tanto, aquí afirmar que desde la caída del hombre en Adán, la edad actual que vive la humanidad es una edad de la gracia. Por tanto, para que usted entienda, no hay tal cosa como dispensación de la ley. No, eso no existe en ningún lugar. Y otra dispensación de gracia que se le opone. Si usted se pone a analizar, ¿qué es lo contrario a la ley? La anarquía, no la gracia. ¿Qué es lo contrario a la gracia? La desgracia. Pablo le llamó en una ocasión caer de la gracia. Ahora, ¿cómo yo caigo de la gracia del Señor? Cuando yo desobedezco su Torá. Por tanto, ¿qué me hace a mí permanecer en la gracia? Obedecer su Torá. Por tanto, solo existe una sola dispensación. Y es la dispensación o administración de la gracia, ya que la realidad de la creación en la creación fue hecha por gracia. En Génesis 6:8 se nos afirma lo siguiente: pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Como es bien sabido, Noé vivió antes de Moisés y por lo tanto Noé vivió antes de la Torá. ¿Para cuál fue la razón por la cual Noé fue salvo? ¿Cuáles fueron los méritos de Noé? ¿Merecía Noé y su familia salvarse del diluvio? De ninguna manera. ¿Cómo entonces fueron salvos él y su familia? Cuando yo estudio la Torá y veo este verso que dice de Génesis 6:8, yo entiendo claramente cómo fue. Fue porque Noé halló gracia. Lo mismo sucede en Éxodo 33:12-13, que leemos lo siguiente: y dijo Moisés al Eterno, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo.
Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Éxodo 33, 12, 3. Aquí está hablando el Eterno con su siervo Moisés. Aquí en esta escritura, como usted oyó, se afirma sin rodeos que Moisés halló gracia también, igual que Noé, a los ojos del Eterno. Mi amado, la pregunta mía hoy para usted hoy es, ¿cómo fue escogido, apartado, salvo y justificado Moisés? Por medio de sus méritos personales, porque era muy santo, porque era un gran creyente que estaba fervientemente o legalísticamente ahí obedeciendo la Torá para ver si no fallaba. No, mi amado, ciertamente que no. La Biblia dice que le halló gracia y ni siquiera luego pudo entrar en la tierra. Por tanto, ¿sobre qué entonces fue salvo Moisés? Nada más y nada menos que por la gracia del Eterno. Por la gracia. Por la gracia fue salvo. Igual que todo el mundo que se salva. Igual que todo el mundo que es restaurado al convenio. Igual que todo el mundo que es traído de vuelta al espacio sagrado. Igual que todo el mundo que se puede parar recto delante del Creador. No por la ley, sino por la gracia. Igual que Noé, igual también que todos los antepasados lejanos de Moisés. Observe también lo que dice Éxodo 34, 6, 7. Dice la escritura, y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Yud Hei Bad Hei, Yud Hei Bad Hei, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis amados, es la misma historia. Es lo mismo que habíamos visto al principio. Moisés rompe la ketubá o contrato matrimonial, ¿se acuerda? Representado en 2 tablas con los mandamientos que el Señor había escrito con su propio dedo cuando se percató que Israel había traicionado a su creador, a su esposo, con el becerro de oro. Sin embargo, vemos aquí que el Señor le pide a Moisés que prepare 2 tablas, ¿se acuerdan? Igual que las anteriores. Estas fueron quebradas, ¿se acuerda? Para volver a escribir de nuevo el contrato matrimonial que se llama ketubá en hebreo, con el único propósito de propiciar nuevamente las bases para la restauración de Israel como la noble esposa. Mi pregunta aquí hoy es, ¿merecía Israel que fuera redimida? ¿Merecía Israel que como esposa y novia fuera restaurada? Mi amado, de ninguna manera. No. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué base fue perdonada? ¿Sobre qué base fue perdonada, restaurada Israel? Mis amados, la noticia es que fue perdonada, que fue restaurada por la gracia de Hashem. No sobre la base de las obras, sino sobre la base del atributo glorioso, maravilloso, de la gracia del Creador, del Elohim de Israel, que guarda el pacto, que guarda la misericordia, que perdona el pecado y que la iniquidad de su pueblo la pasa por alto. De manera que la enseñanza de que el Antiguo Testamento está basado en las obras, pero que el Nuevo Testamento está basado en la gracia, es una enseñanza contraria al testimonio de las Escrituras.
es una tergiversación muy grande, un atrevimiento de mucha gente que muestra claramente que los santos del primer pacto del Antiguo Testamento, como los santos del Nuevo Testamento, fueron, son y seguirán siendo salvos por la única y sola causa de la gracia del Eterno.